Buenas tardes. Ya me dijeron que estaban en otra ubicación, ¿no? Por ahí solo cuando son internacionales. Por favor, señorita. Por favor, mira. Vamos. Aníbal. Muy buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia a esta convocatoria. Bien, como ya es habitual en estas fechas, siempre lo he hecho, no en mi condición de presidente del Gobierno, porque esta se ha producido hace algunos meses, pero como es habitual, pues comparezco para hacer un breve balance de situación, un resumen de las decisiones que hemos adoptado a lo largo de estos meses y también para hacer algunos planteamientos de cara al futuro. Esta comparecencia va a versar sobre economía, porque la economía es en este momento la mayor preocupación de los españoles. En cualquier caso, si ustedes quieren preguntar por cualquier otro asunto, pues como es natural, estoy a su disposición. Voy a referirme al actual estado de las cosas, cómo estamos, a sus causas, a las medidas que hemos adoptado, porque estamos hablando de hacer un balance a lo largo de estos primeros meses de la legislatura, y apuntaré también algunas cosas que creo que debemos seguir trabajando en el futuro. Bien, en cuanto a la situación no me voy a extender mucho, la conocen ustedes sobradamente. Nuestra mayor preocupación es la situación por la que están atravesando muchísimos españoles, más de 5,5 millones de personas que quieren trabajar y que no pueden hacerlo, especialmente muchos jóvenes, como conocen sobradamente todos ustedes. La preocupación por la situación de muchas familias que tienen dificultades para vivir, por la situación de muchas empresas también con problemas, algunas, muchas, desgraciadamente muchas, como ustedes conocen, han tenido que cerrar a lo largo de los últimos tiempos. También nos preocupa la falta de crecimiento económico por ausencia de actividad y la consiguiente caída de los ingresos de las administraciones públicas, lo que afecta también, porque lo que hacen las administraciones públicas afecta al conjunto de los ciudadanos. Bien, estas son en síntesis nuestras preocupaciones, esta es la vida de los españoles, esta es la realidad de las cosas. Y no voy a extenderme porque no hace al caso y porque ustedes y todos los españoles lo conocen sobradamente. Voy a referirme ahora a las causas de esta situación. Y voy a referirme a las causas porque a esto es a lo que hay que poner remedio. Y en eso es en lo que hemos estado trabajando a lo largo de estos meses. Ahora voy a hablar de déficit público, de deuda pública, de prima de riesgo, de financiación, etcétera, etcétera. Bueno, lo importante es el paro, lo importante es la situación por la que atraviesan muchos españoles, pero no podemos arreglar esta situación si no actuamos sobre esas variables macroeconómicas, el déficit, la deuda, etcétera, etcétera. Y voy a comenzar esta intervención sobre las causas con dos muy breves comentarios que en realidad son dos cifras, pero que creo son muy indicativas de lo que ha pasado aquí a lo largo de estos años. El pasado año 2011, que es el último año sobre el cual tenemos datos, como por otra parte no podía ser de otra manera, el gasto de las administraciones públicas españolas fue de 468.429 millones de euros y los ingresos fueron 377.085 millones de euros. Es decir, el año pasado el conjunto de las administraciones públicas españolas gastó 91.344 millones de euros más de lo que ingresó. Traducido a pesetas, más de 15 billones de pesetas. Las administraciones ingresaron por impuestos una cantidad y gastaron 15 billones de pesetas más de esa cantidad. Cantidad que, lógicamente, hay que pedirla prestada
porque no la tenemos, hay que pedirla prestada y si no nos la prestan, pues en ningún caso podría gastarse. La segunda cifra sobre la que quiero llamar su atención es que España tiene una deuda externa, es decir, España como economía, España como país, el conjunto de los españoles, tenemos una deuda externa, debemos fuera más de 900.000 millones de euros. Eso es lo que debemos fuera las administraciones públicas, las empresas no financieras, es decir, lo que conocemos como grandes empresas, y el sector financiero español que canaliza la deuda que tienen las pequeñas y medianas empresas españolas y también las familias. ¿Qué quiero decir con esto? Que durante mucho tiempo hemos vivido pidiendo crédito y durante mucho tiempo hemos gastado mucho más de lo que ingresamos. Pues bien, estas dos cifras a las que me he referido son sin duda alguna el mayor problema de la economía de nuestro país. El mayor problema de la economía de nuestro país es lo que debemos, que es mucho y que hay que devolver, y en estos momentos pues es muy difícil que nos presten o que nos refinancien esas deudas que tenemos. Insisto, esta es una lección muy importante de cara al futuro. Hemos vivido con demasiado crédito y eso ahora hay que refinanciarlo, lo que es muy difícil, o hay que pedirlo prestado y en ese caso, como ustedes saben, los intereses son muy elevados. Pero nuestra deuda fuera es de más de 900.000 millones de euros. Y estos dos son los problemas más importantes que tiene la economía española. Hay más. Y en cualquier caso, pues necesitan una explicación mayor y voy a hacerlo ahora. Las causas de la actual situación económica son las siguientes. Primero, un déficit público muy importante. Lectura. Porque esto es, junto con otros factores, lo que nos ha traído hasta aquí. Segunda causa, la falta de competitividad de la economía española, lo que nos obliga a hacer reformas estructurales para poder crecer y crear empleo, que es sin duda alguna el gran objetivo nacional. Tercer problema, un sistema financiero fuertemente endeudado y recogiendo las deudas que tienen las pequeñas y medianas empresas y las familias. Sistema financiero que tiene una morosidad muy alta, no cobra lo que prestó, pero lógicamente tiene que devolver lo que a él le prestaron. Y estos tres factores, déficit público, la falta de competitividad de la economía y el endeudamiento de la sociedad española, es lo que ha dado lugar a esa deuda externa a la que me refería antes, de más de 900.000 millones de euros, que es la gran losa que pesa hoy día sobre la economía española. Más de 900.000 millones de euros de deuda fuera de nuestro país. Hay un último factor muy importante, sería el cuarto, las dudas sobre el euro. Las dudas sobre el euro que afectan a los países que tienen más déficit público y que tienen más deuda externa y menor crecimiento económico, que es lo que provoca que nos sea muy difícil financiarnos y a precios muy caros. Pues bien, hasta aquí expuestas de manera brevemente las causas. Y de lo que se trata, por eso he hablado de las causas de la situación, es de actuar sobre esas causas para lograr el objetivo de recuperar la economía española y, en un plazo razonable, empezar a crecer económicamente y a crear puestos de trabajo. Nosotros hemos trabajado a lo largo de estos primeros meses de la legislatura y vamos a seguir haciéndolo en el futuro en 5 líneas. Son 5 líneas que marcan lo que es la política económica del Gobierno. En primer lugar, corregir el déficit para gastar lo que ingresamos. En segundo lugar, hacer reformas para ser más competitivos. En tercer lugar, impulsar reformas en el conjunto de la Unión Europea. Es donde estamos. Y es importante que, además de que haya reformas nacionales, haya reformas también europeas. En cuarto lugar, trabajamos y hay que seguir trabajando para resolver los problemas de liquidez, los problemas de financiación de la economía española y conseguir que podamos financiarnos
y que lo hagamos a precios razonables y que los intereses de la deuda no aumenten de manera exagerada. Y, en quinto lugar, tenemos que trabajar también por el futuro de la zona euro y para darle certidumbre en ese futuro al que acabo de referirme. Las dos primeras decisiones, corrección del déficit y reformas, corresponden al Gobierno de la Nación. Las otras tres son decisiones que se tienen que adoptar en la Unión Europea, pero España está en la obligación, y yo así lo entiendo, de intentar influir, de aportar sus ideas, sus criterios y sus opiniones para que las cosas se hagan de manera razonable. Bien, paso ahora a hacer un breve comentario sobre las 5 líneas de actuación a las que he hecho referencia. Me detendré más en la primera, la reducción del déficit público, porque, sin duda alguna, las decisiones que hemos tomado en esta materia son las que más han afectado a los españoles. Estamos hablando de reducción de gastos y de aumento de los ingresos a través de la subida de impuestos. Por eso quiero dar una explicación sobre este tema, que será más extensa que la que dé en relación a las otras 4 grandes líneas de actuación de la economía. Bien, ¿por qué el déficit público hace daño a la economía y a la vida de los españoles? ¿Por qué gastar más de lo que se ingresa y vivir a crédito genera tantas dificultades y nos provoca estar en una situación como la que estamos viviendo? Voy a tratar de explicarlo. En primer lugar, porque, como es perfectamente entendible, nunca es bueno gastar más de lo que se tiene. Eso le pasa a una familia, eso le pasa a una empresa y eso también le pasa a las administraciones públicas. En segundo lugar, porque ese dinero que se quiere gastar y no se ingresa, hay que pedirlo prestado. Y eso le quita crédito al sector privado, en concreto a las familias y a las empresas. En tercer lugar, porque cuando uno gasta más de lo que ingresa y aumenta el déficit, lo que hace es aumentar su deuda. Y en un momento como el actual, donde financiarse es muy difícil y donde los precios son enormemente elevados, pues lógicamente esto es un problema, como entiende cualquiera. En cuarto lugar, porque no es bueno generar déficit público, porque eso es más deuda y los intereses de la deuda están aumentando de manera espectacular en los últimos tiempos en España. 8.000 millones de euros más vamos a pagar de intereses de la deuda el año que viene, insisto, porque nos hemos endeudado mucho en los últimos tiempos. Y por último, y en quinto lugar, en la situación actual, pues es evidente que perdemos credibilidad si no reducimos el déficit público, y esto tiene también una traslación a la economía real de los españoles. Cuando comprometimos la cifra del 6, y luego resulta que el déficit del año pasado fue del 8,9, sin duda alguna la credibilidad de España se vio muy afectada. Pues bien, por estas razones, el déficit hay que corregirlo. Hay que intentar gastar lo que se ingresa, y no hacerlo le hace un enorme daño a la economía española y le hace un enorme daño al bienestar de los españoles. Y esto que estoy diciendo es una obligación, y desde luego créanme ustedes que no es cómodo, es muy incómodo y no es agradable, es muy desagradable y no es lo que nos gusta, y yo ya sé que es algo que no le gusta a la mayoría, pero tengan ustedes la total y absoluta certeza que si hacemos esto es porque es lo que hay que hacer si queremos salir de la situación en la que estamos y no hundirnos más de cara al futuro. Por tanto, nuestra primera obligación es que lo que gastemos cada vez esté más cerca de lo que ingresemos. Esto ha obligado a todas las administraciones, a las administraciones centrales, a la central, a la autonómica y a la local, a reducir gastos y a tratar de aumentar los ingresos. Insisto, esto no es una opción, no se puede hacer otra cosa. No se puede gastar si no ingresas, y además tampoco puedes gastar si no te prestan. Y esto es lo que nos ha obligado a tomar muchas decisiones difíciles que ustedes conocen. Pero de la misma manera que les digo esto, le digo que esto, junto a con otras medidas
a las que luego me referiré, las apunté al principio, esto es lo que nos hará crecer, esto es lo que acabará generando actividad económica, esto es lo que producirá que las administraciones también tengan más ingresos y puedan financiar mejor los grandes servicios públicos fundamentales. Voy a hacer con brevedad un breve resumen de las decisiones que hemos tomado para intentar reducir el déficit público en España. Comenzamos, como ustedes saben, esto ya lo conocíamos al principio, con una decisión en diciembre del año pasado. Fue el primer Consejo de Ministros en la práctica, con un decreto para corregir el déficit público en 15.000 millones de euros. Después vino la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para que las administraciones no gastaran lo que no tenían. Después vinieron los presupuestos más austeros de la historia de la democracia española. Los gastos de los ministerios se redujeron en un 17%. Después se redujeron en más de un 20% los altos cargos de la estructura de la Administración. Después se aprobaron proyectos de ley contra el fraude fiscal y contra el fraude a la Seguridad Social. Este es un asunto, sin duda alguna, al que el Gobierno dará mucha importancia y en el que ya está actuando en estos momentos. Después se tomaron decisiones de gasto en el Sistema Nacional de Salud y en el ámbito educativo. Después, el 13 de julio, se planteó la reforma de la Administración local, se tomaron medidas en materia de función y de empleados públicos, se subió el impuesto del valor añadido y se tomaron también medidas en materia de desempleo y de dependencia. Pues bien, estas medidas pues no son amables y el Gobierno es plenamente consciente de ello. Estas medidas no son populares y todo ello pues supone un esfuerzo no para el Gobierno, sino para los españoles y para las empresas. Y son discutibles, sé que todas se pueden discutir y sé también que sobre todas se puede opinar, pero lo que yo sí puedo asegurar es que no es opinable ni discutible la necesidad imperiosa de recortar el gasto y aumentar los ingresos, que no es opinable ni discutible la obligación de estabilizar nuestras cuentas y demostrarle al mundo y a nuestros socios que seguimos siendo el país serio y cumplidor que siempre hemos sido. En resumen, esta es la primera línea de actuación, quizá la más difícil de llevar a cabo, porque lo grato es gastar y atender las peticiones que hacen los ciudadanos, pero esto hoy no es posible y además este es un paso, insisto, imprescindible para ganar el futuro. Quiero decir también que la obligación de controlar el gasto público afecta, como no podía ser de otra manera, a todas las administraciones. El Gobierno que yo presido tiene el 20% del gasto público total español. De cada 100 euros, el Gobierno que yo presido gasta 20. La Seguridad Social, una parte importante, el 32%, son las pensiones. Las comunidades autónomas, entre el 37 y el 38% del gasto público total español, y los ayuntamientos, el resto, corporaciones locales, el 11 o el 12%. Quiero decir que la salida de la crisis es un objetivo nacional y que todos debemos remar en la misma dirección. Y el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo de reducción de su gasto, las comunidades autónomas también, y los dos debemos seguir trabajando en esa dirección. Yo quiero señalar que el Gobierno no se ha desentendido de la situación de las comunidades autónomas. Yo soy el presidente del Gobierno de España y, por tanto, me responsabilizo ante Europa y ante todo el mundo de la situación de nuestras cuentas públicas. Nosotros hemos ayudado a las comunidades autónomas, en primer lugar, duplicando el plazo que tenían para devolver sus deudas con el Estado, consecuencia de la mala presupuestación de los años 2008 y 2009. Duplicamos el plazo para la devolución y eso les supone un alivio importante. Nosotros hemos hecho anticipos a cuentas que han resuelto muchos problemas de liquidez, en segundo lugar. En tercer lugar, hemos puesto en marcha el plan de proveedores porque había deudas por importe de casi 30.000 millones de euros. Deudas con proveedores y con personas que habían prestado servicios porque así se le habían encargado a las administraciones. Creo que eso era una medida de saneamiento económico y, sobre todo, de saneamiento moral de primer orden.
Si una administración contrata un servicio, parece sensato y razonable que su primera obligación sea abonarlo. Y por último, nosotros hemos puesto a disposición de las comunidades autónomas ya desde el 1 de enero, a través del ICO entonces, y después, ahora a través del nuevo Fondo de Liquidez, un instrumento para que puedan atender sus vencimientos exteriores y para cubrir el déficit público que vayan asumiendo. Por tanto, insisto, esta es una obligación de todos, pero desde luego el Estado no, o el Gobierno, mejor, no se va a desatender de sus obligaciones. El primer punto es el déficit público. Hasta aquí he llegado. En segundo lugar, reformas económicas. Para crecer económicamente, para crear empleo y para que las administraciones tengan más recursos, hay que hacer reformas para ser más competitivos. En 6 meses hemos puesto en marcha una serie de reformas que sientan las bases para la recuperación económica de nuestro país. Esas reformas no producen efectos ya, eso nunca es así, pero sí van a producir efectos en el futuro. Y hay que hacerlas, porque si no nos quedaríamos atrás. Voy a hacer un brevísimo resumen, porque tampoco quiero extender en exceso mi intervención, de las reformas que hemos hecho. Sí quiero decir que no hay precedente en 6 meses de una acción de gobierno de estas características. En primer lugar, hemos acometido la labor de proceder a sanear nuestro sistema financiero, una tarea que otros países acometieron en el año 2008, con inyecciones de capital por valor de más de 1,5 billones de euros. Es decir, los países de la Unión inyectaron capital en sus entidades financieras por valor de más de 1,5 billones de euros. Es verdad que lo hicieron hace 2008 y eso les ha servido para superar buena parte de sus problemas. Pues bien, nosotros hemos puesto en marcha un plan de reestructuración del sistema financiero con el objetivo capital de tener un sistema financiero solvente, que sea percibido como tal y que dé crédito, porque sin crédito es muy difícil que haya inversión y sin inversión no hay crecimiento económico y empleo. Hemos sometido nuestro sistema financiero a la valoración independiente, cosa que no han hecho ningún otro país en la Unión Europea. Quiero decir que la mayoría de nuestras entidades financieras son solventes, la mayoría, mucho más solventes que otras. Y quiero decir también que hay 3 entidades financieras que en este momento son del Estado. Son las 3 que ustedes ya conocen. Ahora, de la misma manera que les digo esto, señalaré también que en estos momentos se están encauzando y está en vías de solución uno de los problemas más importantes que tiene la economía española para crecer y para crear empleo. Esta es una reforma muy importante, como ustedes saben, pero hemos hecho más. Me referiré también por su importancia a la reforma laboral. Ha entrado en vigor hace no muchas fechas. Creo que la reforma laboral, cuando la actividad económica vaya mejorando, será un instrumento de primer orden para que no aumente, para crear empleo, y será un instrumento también de primer orden para evitar la masiva destrucción de empleo en épocas de vacas flacas, que fue lo que ocurrió en España en los últimos años. 2.700.000 personas han perdido su empleo. Yo quiero decir que la mayoría de los ERES que ha habido en este año, que los ha habido, ya no son ERES de extinción definitiva de empleo, sino son ERES de suspensión temporal o de reducción de la jornada laboral, lo cual es importante, porque siempre será mejor que en momentos de dificultades haya posibilidad de que los trabajadores puedan moverse, o haya una suspensión, o haya una reducción de la jornada, que no la única alternativa que había antes, que era la pérdida sin más de la condición de persona con un puesto de trabajo. Por tanto, la reforma laboral es una reforma importante. Hemos puesto en marcha la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Hemos reformado los organismos supervisores y creado una Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Hemos aprobado normas en materia de liberalización de horarios comerciales y servicios. También en materia de flexibilización y fomento de alquiler de viviendas. Hemos dado los primeros pasos para la liberalización del transporte en España. Hemos aprobado un Plan Nacional de Turismo, una ley de costas, entre otras muchas medidas, cito solo las más significativas,
que no voy a citar ahora para no aburrirles. Por tanto, en estos primeros meses, en materia de control de las cuentas públicas y en materia de reformas estructurales, se ha hecho un gran esfuerzo en el que, insisto, tendremos que continuar en el futuro. Pero, como les decía al principio de mi intervención, hay otras 3 líneas en las que es imprescindible trabajar. En primer lugar, en las reformas económicas en la Unión Europea. En segundo lugar, hay que seguir trabajando para resolver los problemas de liquidez y de financiación, esos problemas de la famosa prima de riesgo que tanto afectan a la financiación de nuestra economía. Y, por último, hay que hablar del euro y del futuro de la Unión Europea. Detrás de estos 3 asuntos a los que acabo de referirme, pues están esos problemas que tanto afectan a la economía española y, por tanto, al bienestar de los ciudadanos, como los problemas de financiación, la prima de riesgo, el precio del dinero, la confusión, las dudas sobre el euro, etcétera, etcétera. Yo quiero decir que a lo largo de estos meses he dedicado buena parte de mi tiempo a estos asuntos, porque creo que hay muchas cosas del futuro de la economía española que se juegan, como no podía ser de otra manera, porque ahí estamos en la zona euro y, en general, en el conjunto de la Unión Europea. Quiero decirles en este sentido que el Consejo Europeo del pasado 28 y 29 de junio ratificó, como ustedes saben, el compromiso irreversible de la Unión Europea con la moneda única y la disposición tanto de los Estados miembros de la Unión como de las instituciones para hacer cuanto sea necesario para garantizar la estabilidad financiera de la eurozona. Aquel Consejo Europeo fue un buen Consejo Europeo y hubo mucha gente que dijo que por primera vez en tiempo se tomaban decisiones, se fijaba un objetivo y se marcaba un rumbo. Yo tengo que decir, no lo dije entonces, lo digo ahora, que yo salí muy satisfecho de aquel Consejo Europeo. En aquel Consejo Europeo se habló de unión fiscal, de unión bancaria, de recapitalización directa de los bancos, se habló de intervenciones en el mercado secundario, se habló de muchas cosas. Lo importante ahora es que todo eso se concrete en decisiones. El señor Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, tiene un encargo, también la Comisión, y yo tengo que decir que he remitido una carta al señor Van Rompuy y otra carta al señor Durão Barroso en la que fijo la posición de España sobre estos asuntos, sobre la unión bancaria, sobre la unión fiscal y sobre lo que, en mi opinión, debe hacerse en el futuro. Es una contribución, como es natural, lo he hecho a lo largo de estos últimos días, es una contribución, sin duda alguna habrá otras contribuciones, pero yo lo que pido es que estos temas se debatan en octubre y que se aprueben, al menos la unión bancaria, en el mes de diciembre, en el último Consejo Europeo. Insisto, España tiene la obligación, yo al menos así me la tomo, de hacer una apuesta clara por la Unión Europea, de dar su opinión, porque, insisto, buena parte de las cosas que pasan aquí dependen también de decisiones que se adoptan en otros lugares. En esa carta hablo de lo urgente, un sistema único de supervisión, un mecanismo de recapitalización directa de bancos. Hablo de la necesidad de que la Unión Europea despliegue de manera flexible y eficiente los instrumentos para garantizar los accesos a la financiación y presento una propuesta sobre unión bancaria y sobre unión fiscal. Bien, esto son, en síntesis, las 5 grandes líneas de actuación del Gobierno por donde estamos trabajando a lo largo de estos meses. Quiero decir que el Gobierno se siente comprometido con un claro mandato de los españoles. Y ese mandato es arreglar los problemas de nuestro país y estamos decididos a cumplir con ese mandato. No prometimos milagros porque sabíamos que no los iba a haber, pero cuando se hacen bien las cosas, cuando se conocen los problemas, cuando se actúa con serenidad, con constancia y con perseverancia, que es lo que va a hacer este Gobierno, los resultados llegan. Y yo estoy seguro que más pronto que tarde veremos cómo llegan esos resultados. Hemos llevado a cabo a lo largo de estos meses, como ustedes saben, una labor intensísima. Yo sé que muchas de las decisiones que hemos tomado se pueden discutir,
pero nadie puede decir que el Gobierno no ha tomado decisiones, nadie puede decir que el Gobierno no ha gobernado y nadie puede decir